La voz de la mañana en estado de situación, con la conducción de Anaí Acevedo e Iván Murel. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental. 7 de la mañana en punto, muy buenos días, bienvenidos a La Voz de la Mañana en estado de situación, 104 años al servicio de las libertades públicas. Comenzando este programa del sábado 19 de febrero del año 2022, Anaí Acevedo es mi nombre, nos acompaña Mónica Piris en producción, José en controles, con una mañana con mucha información. 18 grados en este momento es la temperatura aquí por la capital de Uruguay, en Montevideo. Vamos a hacer un repaso de, cómo estarán los próximos días, cómo estará el fin de semana aquí para Montevideo. Hoy se espera una máxima de 28 grados, 17 grados fue la mínima que tuvimos. Va a ser una mañana nubosa, con una tarde y noche nubosa con periodos de algo nuboso. Para mañana domingo 20, la máxima será de 26 grados, la mínima de 19, nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas aisladas, tanto en la mañana como en la tarde-noche. Y para el lunes 21, la máxima será de 26 grados, también de 18 grados será la mínima, nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas. Ese es el pronóstico que anuncia Inumet para los próximos días. Nos vamos a otro tema. Ahora vamos a hablar de la situación de cine en Uruguay. Vamos a conocer un poco, en qué se encuentra nuestro país al respecto del arte audiovisual. Y para ello vamos a recibir a Francisco Magnú. Él estudió Sociología en la Universidad de la República, participa en la gestión y diseño de diversas actividades culturales e investigaciones académicas en el ámbito de la cultura. Incursiona en el audiovisual a través del cortometraje y se forma en cursos y talleres nacionales e internacionales. Ha realizado la producción de numerosos cortometrajes y trabajado en distintos roles de producción en diversos proyectos. Es productor del largometraje de ficción Clever, ustedes recordarán, del año 2015, participante en más de 30 festivales internacionales, recibiendo 13 premios internacionales, del largometraje documental Tracción a Sangre 2017 y de las series documentales Nosotros, Nosotros Dos y Primera Persona. Actualmente se encuentra desarrollando los proyectos de largometraje de ficción Mateína, Los Tiburones, Uno por sí mismo y los largometrajes documentales Tocar, Limar, Acelerar y El Campeón del Mundo. Un muy interesante currículum. Le damos la bienvenida a Francisco Magnone, directivo de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine en Uruguay. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Me alegro mucho, bienvenido a La Voz de la Mañana. Un currículum muy interesante. Participaste justamente de un montón de cortometrajes, largometrajes también, proyectos audiovisuales. Contame, ¿cómo incursionás tú en el cine? De hecho, del currículo que mencionabas, hay dos películas que terminamos en el año 2019, que es una ficción que se llama Los Tiburones y un documental que se llama El Campeón del Mundo. Yo comencé en el audiovisual trabajando en cortos de personas conocidas, de amigos que precisaban a alguien que estuviera ayudando en el área de producción, y poco a poco me fue gustando el rol, la tarea, la obra audiovisual en general, y fui conociendo otras personas con otros proyectos, y en la medida que iba tomando proyectos fui como aprendiendo en el hacer. Creo que se da un poco eso en la producción, que uno aprende mucho haciendo, es un oficio que se aprende en la tarea, digamos. Bien, aprendiendo en el hacer. Y en ese sentido, ¿cómo es la calidad que ofrece Uruguay en la formación académica? Es bastante variada. Por suerte, hace unos años ya se ha diversificado. Hay formación técnica en la UTU de audiovisual, que es algo muy novedoso y muy bueno para
para todo el sector. Hay formación terciaria en institutos privados, en universidades privadas, y por suerte también hace ya creo que 5 o 6 años la Universidad de la República tiene una licenciatura en artes cinematográficas dentro de la Escuela de Bellas Artes, lo cual, bueno, te da una gama de posibilidades que hasta hace no mucho no teníamos. Yo cuando estaba en edad de estudiar en la universidad, las únicas opciones que habían en Uruguay para estudiar cine eran privadas, por ejemplo. Ahora, por suerte, tenemos bastante más variedad de formación y pública también, lo cual hace que cada vez más gente se incline a estudiar audiovisual. Claro, que sea más accesible. Y en ese sentido, ¿qué pasa después, Francisco? ¿No? Uno piensa, bueno, estudia, se recibe. ¿Qué pasa a la hora de trabajar? Porque, bueno, el sector del audiovisual da para distintas ramas, ¿no? Recién lo veíamos, puede ser un cortometraje, puede ser un largometraje, puede terminar proyectándose en un cine. Digo, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, en general los cortometrajes son obras, en Uruguay, obras de estilo, o sea, son proyectos no profesionales o semiprofesionales, que son más que nada espacios de formación y de desarrollo. El trabajo en sí, trabajo remunerado, profesional, también ha crecido mucho en Uruguay. Te podría decir que hay como 3 grandes ramas de actividad. Una es la producción publicitaria, que es un trabajo más de época safral, de proyectos más cortos pero más intensos. Después tenés la producción de obra nacional, que son películas o series desarrolladas desde Uruguay y con ideas uruguayas, que son proyectos de más largo plazo, que llevan un poco más de tiempo en su concreción, pero también son proyectos que dan trabajo en periodos más largos. Claro. Y después, algo que ha crecido mucho en los últimos años en Uruguay son servicios de producción, que es el filmar en Uruguay obras, lo que ha llegado mucho son series, pero también algunas películas, de productoras extranjeras. En los últimos años, y a partir de la pandemia, eso aumentó mucho. Han llegado muchos proyectos de este tipo de servicios que se filman con equipos, con personas uruguayas en Uruguay, simulando ser otro lugar, ¿no? Simulando ser San Pablo, simulando ser Buenos Aires o París. Y bueno, y eso da mucho empleo, y son proyectos de mediano término, relativamente más grandes que la publicidad en tiempo y escala de equipo, que ha dinamizado mucho al sector y sobre todo ha dado mucho empleo a muchos técnicos y artistas que algunos están comenzando y otros que ya tienen una carrera consolidada. Claro. Uno por ahí recordará, por ejemplo, lo que fue la escena en la Plaza Independencia, justamente, cuando, bueno, hicieron todo una intervención y cambiaron muchísimas cosas para la filmación, pero también sucede, uno a veces caminando por las calles de Montevideo ve que se están rodando distintos audiovisuales. ¿Qué es lo que le llama, Francisco, a, bueno, estos productores, estos extranjeros, en realidad, el contratar los servicios de producción de Uruguay? ¿Qué les atrae? Y bueno, hay una serie de factores que han hecho que esos proyectos empiecen a llegar cada vez más y cada vez más grandes, que es algo también súper interesante. Eso que vos contabas es una película que se filmaron algunas escenas en Uruguay, una película futurista, y por eso era como toda esa intervención del espacio, pero luego ella fue de las primeras, fue por allá por finales del 2019, si no estoy equivocado. Sí. Lo que atrae básicamente es la muy buena calidad técnica artística de la mano de obra uruguaya, el talento uruguayo. También atrae, bueno, que tenemos precios competitivos en el mercado internacional y profesionales que están muy insertados en ese mercado. También Uruguay, bueno, tiene una serie de facilidades como país que son un poco estratégicas, que, bueno, tiene locaciones diversas, cercanas, es un país tranquilo para filmar, que mucha
parte de la población maneja más de un idioma, que hay una diversidad étnica también que asegura un elenco que puede ser diverso si es necesario. Hay una gran infraestructura en el sector audiovisual desarrollada durante los últimos 20, 25 años de equipamiento que asegura que se pueda filmar todo lo que se filma o se intenta filmar en otros lados, se puede realizar en Uruguay. Eso, se ha ido posicionando obras que han ganado mucho prestigio y le han dado mucho prestigio al sector a nivel internacional. Entonces, claro, son una sumatoria, hay una serie de políticas públicas que han servido para el estímulo y la atracción de estas producciones internacionales y de las producciones locales también. Entonces, son una serie de factores que van alimentando como esa reputación que tiene Uruguay, y lo que se dio también fue una coyuntura internacional, un momento con la pandemia donde en buena parte de Sudamérica no se podía filmar y Uruguay seguía, gracias a los protocolos que se desarrollaron y al trabajo que se hizo entre el sector público y el sector privado, que hizo que Uruguay fuese el único lugar que estaba filmando prácticamente en toda Latinoamérica. Entonces eso llevó a muchos proyectos de Brasil, de Argentina, de México, de Estados Unidos, pensar, bueno, si necesito filmar ahora, el mejor lugar para ir a filmar es Uruguay. Y eso también después se van generando vínculos profesionales, como te decía, como hacer clientes, digamos, que bueno, que Amazon descubrió Uruguay, filmó 2 series en el Uruguay, le fue bien, y ahora creo que ya va por la 9ª serie que filma en Uruguay, Amazon Prime, que es una gran plataforma, una gran productora internacional que está produciendo mucho desde Uruguay. Bien, esto es excelente porque en realidad da mano de obra, ¿no? Da trabajo para los uruguayos. Pero ahora, Francisco, ¿qué sucede con lo que respecta a las obras nacionales, las películas uruguayas que son filmadas desde ideas uruguayas, ¿no? Con la producción, obviamente, también uruguaya. ¿Cómo está ese nivel? Sí, mira, la pandemia un poco lo positivo que trajo fueron como todos estos grandes servicios, esta cantidad de series que se empezaron a desarrollar, que además que de la mano de obra directa a la gente que trabaja en el sector, empleó contrató a muchos servicios conexos al audiovisual, lo cual fue como muy importante porque, imagínate, vienen 100, 200 personas de San Pablo a trabajar 4 meses a Uruguay, son 200 personas que tienen que quedarse en un hotel, que tienen que comer todos los días, que se tienen que mover todos los días en camionetas para ir al trabajo y demás. Entonces eso hizo que sectores como la gastronomía, hotelería, transporte, que con la pandemia estuvieron muy afectados y están muy afectados por el tema de la pandemia, bueno, el audiovisual fue de esos sectores que ayudó a contrarrestar un poco eso. Entonces no es solo la mano de obra directa que se emplea, sino también otros sectores que se subcontratan y que es muy intenso el trabajo audiovisual. Cuando tú estás filmando una película, estás filmando o una serie, son un equipo de 100, 200, 300, 400 personas todos los días durante varias semanas, moviendo mucho equipamiento, muchas cosas, desde el maquillaje o el arreglo de las locaciones y pintar hasta la comida y bueno, el transporte. Entonces hay mucha cosa que se mueve. Ese movimiento que nosotros vimos hace un par de años en la Plaza Independencia, que fue algo que llamó mucho la atención, bueno, para un rodaje es algo normal, tenés que días antes cortar las calles, días antes revestir todas las palmeras con una croma para que después no se vean, no sé, por decir pequeños detalles que va sumando. Entonces, respecto a tu pregunta de cómo se vienen desarrollando las obras nacionales, bueno, la pandemia en realidad un poco lo que hizo fue atrasar algunos rodajes. El volumen de producción nacional ha venido creciendo constantemente desde el año 2000, primero por impulso del sector privado y luego a partir de una serie de políticas públicas que empiezan a acompañar el crecimiento, como la creación del Instituto de Cine, del Fondo de Fomento, empiezan como a ayudar que esa producción incipiente se vuelva sustentable, un poco más sustentable. La pandemia aumentó mucho los costos porque hay todos los protocolos para
contra el COVID son más gastos que uno tiene que trabajar, porque ahora tenés que hacer test a todo el equipo de trabajo, uno de tus principales proveedores pasa a ser un laboratorio, tenés que cambiar los sistemas de transporte porque menos personas pueden viajar en los vehículos para estar con cierta distancia. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que exigen los protocolos sanitarios que hacen que los rodajes sean más costosos y los tiempos no tan eficientes. Claro. Entonces, para la obra nacional, que generalmente los recursos son más limitados que un proyecto internacional que trae una financiación ya asegurada, eso hizo que, bueno, que muchos dijéramos, bueno, voy a esperar un poco antes de filmar la película, porque en realidad hoy por hoy es un poco más difícil, más los riesgos que corres de que, bueno, se te enferma alguien del equipo clave, tengas que parar el rodaje, a esperar que el actor o la actriz, que sí o sí tiene que ser esa persona la que actúa, esté en escena. Entonces, bueno, te aumentaba una cantidad de variables de no saber qué podía llegar a pasar, ¿no? De incertidumbre. Claro. Entonces, la producción de obras se vio un poco... se fueron atrasando proyectos, que de a poco se ha ido poniendo un poco a tiro, se empezó a filmar ya sobre finales del año 20, principios del 21, se empezó a filmar de nuevo obra nacional. Y ahora se está filmando, no te diría al igual que antes de la pandemia, porque todavía estamos como poniéndonos a tiro, pero sí se empezó a hacer esa recuperación. La producción de obra en Uruguay es lo que decía, ¿no? Viene creciendo mucho en los últimos años. Uruguay pasó a principios de los años 2000 a tener unas 3 películas por año, y ahora sobre finales de 2020 estamos estrenando unas 20 películas por año, uruguayas. 20 películas uruguayas por año. Ahora, Francisco, ¿qué pasa con el tema de la exposición de estas películas, no? Porque 20 películas uruguayas por año es una cantidad muy importante, además teniendo en cuenta la calidad del cine, que eso hay que subrayarlo. Muchos recordamos ciertas películas que son de culto uruguayas, pero hay muchísimas más que por ahí no las conocemos tanto, pero son igual de buenas. Ahora, ¿por qué no sucede la proyección con el mismo interés, ¿no? En cines comerciales que también son uruguayos, pero que por ahí dan prioridad a todo lo que puede ser Hollywood, cuando en realidad estamos hablando de que el producto uruguayo incluso puede ser mejor. Y también lo mismo sucede con las plataformas, ¿no? Con Netflix, aunque supongo que el tema de las plataformas, si querés lo hablamos ahora un poco más adelante, va por otro lado. Pero ¿por qué o capaz es mi impresión, ¿no? Corregime si me equivoco, ¿por qué no se le da la misma prioridad a las películas uruguayas en los cines comerciales? Bueno, el tema de la distribución y exhibición y la complejidad que tiene de posicionar en el mercado una obra, una película, digamos, en relación a otra, es algo bastante complejo y pasa en todo el mundo. Esta misma pregunta se la hacen en Brasil, en México, creo que menos Francia, India, Nigeria, hay como algunas excepciones, pero en todo el mundo pasa un poco esto. Y el por qué, bueno, también son como una serie de factores. La principal es, hay una cultura cinematográfica muy vinculada a Hollywood, o sea, a la forma de cómo Hollywood hace películas y cómo Hollywood distribuye las películas. Entonces, cuando sale El Hombre Araña, todo el mundo se entera que sale El Hombre Araña. Pero no solo porque El Hombre Araña esté buena más o menos o sea una mala película, sino porque hay todo un aparato de promoción y difusión de esas películas que gastan a veces el doble de lo que gastan en hacerla, en difundirla a nivel mundial, que eso, bueno, permea en todos los mercados. Entonces los exhibidores, las salas de cine ya tienen como muy aceitado ese vínculo con las producciones norteamericanas. Entonces es como su diario vivir, y lo que hacen siempre es poner y difundir y exhibir obra norteamericana. Es un poco la tendencia, y el mercado es lo que pide, ¿no? O sea, las personas que van a la sala de cine de los centros comerciales y demás, generalmente van a buscar ese tipo de películas porque es el tipo de películas que están acostumbrados a ver. Claro. Entonces, cambiar ciertos hábitos de consumo y poner en valor productos distintos o nuevos en un mercado muy atomizado con siempre el mismo
tipo de película es un trabajo que lleva años. Es como si vos, o sea, cambiar una cultura culinaria. Si vos querés que mucha gente empiece a ser vegetariana en Uruguay, claro, te va a llevar muchos años para que la gente empiece como a desarrollar ese otro gusto. Entonces, por un lado está eso, también es verdad que la capacidad de promoción y difusión que tienen las películas uruguayas es poca, porque la plata para promocionar una película es poca que se tiene. Entonces, si vos comparás el presupuesto de promoción que puede tener una película de, bueno, vuelvo a Batman o Spider-Man, con el presupuesto que puede tener, no sé, El lugar del hijo, que es El empleado y el patrón, que es una película uruguaya que estuvo en Cannes, que es el festival más prestigioso del mundo, una película de un director que ha hecho ya varias películas, que se filmó en varios países de Uruguay, Argentina, Paraguay, nada, una obra como de mucho valor artístico y demás, pero bueno, vamos a ver cómo le va en el estreno, porque eso a veces no se repercute en la cantidad de público que va a la sala a ver la película. Claro. Entonces, hay un tema como de la capacidad de promocionar, porque también las películas tienen una vida útil en salas de cine muy corta. Si vos estás 2-3 semanas y no rendís al máximo posible, viene otra película atrás y te sacan. Entonces tenés que tener mucha capacidad de difusión y de promocionar para en muy poco tiempo muchas personas se enteren y vayan a ver tu película, que a veces es eso, es algo que no están tan habituados a ver. No es una película de acción, no es una comedia de romance típica. Entonces la gente dice primero, bueno, ¿qué es esto? Entonces, entre todo el aparato que ya tiene armado Hollywood y el vínculo que tiene con las salas, la poca capacidad de difusión y de promoción comercial que tienen las películas, más esto que es, bueno, que a veces nos juegan contra, que las películas tienen otras narrativas, otros tiempos, otras historias que salen de lo convencional que está acostumbrada a ver las personas que van al cine, hacen que sea bastante difícil el insertar de muy buena manera las películas uruguayas en la taquilla nacional. Igual así hay casos, ¿no? El año pasado, en plena pandemia, se estrenó una película que es La teoría de los vidrios rotos, de Diego Fernández, que es su segunda película, y le fue súper bien en salas. Y bueno, cada tanto hay algunas que logran apalear, digamos, no sé cómo decirlo, esas debilidades o esas carencias que a veces tenemos al momento de exhibir, y llegan al público y se sostienen, pero por lo general es bastante difícil, porque ya te digo, hay un circuito, claro, son pocas, creado por Hollywood a nivel mundial, que es como dijeras, bueno, querés salir a competir con la Coca-Cola. Es bastante parecida la comparación. Claro. Si quiero competir con la Coca-Cola, hice un jugo nuevo, hecho con sabores locales, pero bueno, andá y rompele el mercado a la Coca si podés. Entonces, primero tenés que asegurarte de llegar a todos los puntos donde llega la Coca. Sí. Segundo, tener la cantidad de publicidad que tiene la Coca, y tercero, que te den la oportunidad para probar tu jugo. Entonces, claro, eso es Hollywood, quieras o no, es una máquina creada por todo un sector y hasta por el propio Estado norteamericano, que estamos hablando como una forma de generar cultura norteamericana en el resto del mundo que tiene casi 100 años o más. Sí, y bueno, sí. y es muy poderosa. Entonces está jugando contra esa es tu competencia todos los días, ¿no? Claro. La Coca-Cola. Sí, ahora Francisco, una última pregunta, ¿no? Sí, bueno, si bien nadie va a pensar de salir a ganarle a Hollywood de un momento al otro, y si bien va a ser muy difícil poder hacerlo, pero si tenemos en cuenta que es un sector que mueve tanto, ¿no? Porque no solo son los actores, sino los guionistas, la gente de atrás, el electricista, la persona que provee el alimento, el hotel, digo, es increíble todo lo que se genera atrás. Es un sector que desde el año 2000 viene creciendo, que mueve eso, ¿no? Tanto trabajo. Y está este desafío de cambiar algunos hábitos de consumo, por lo menos que los uruguayos se inclinen un poquito más, o bueno, vean una película uruguaya por año, 2 películas uruguayas por año. Y para eso se necesita promoción. ¿Cuál es el rol que tiene, como última pregunta te hago, cuál es el rol que tiene que jugar acá el Estado para que pueda solventarse este sector y continuar creciendo con las increíbles oportunidades que tiene por delante? Y bueno, viste que en un momento cuando me empezaste la pregunta te decía, bueno, salvo la India, Francia, Nigeria, al resto del mundo le pasa un poco esto de no llegar en la exhibición a la masividad de público que llega la obra de Hollywood.
Y bueno, en esos países el rol del Estado es clave, porque hay todo un lugar a tener en la regulación y en el vínculo entre los privados que puede reglamentar el Estado, que puede ayudar mucho al consumo de obra nacional, en el sentido de que, bueno, si queremos que realmente esas diferencias gigantescas de David contra Goliat que tenemos las películas nacionales contra las películas de Hollywood sea un poco más justa o más pareja, la única manera de romper eso es que haya una regulación de parte del Estado que ayude y fomente a que la película uruguaya se exhiba de mejor manera. Entonces, ahí hay un rol que es eso, creo que en estos años, desde el año 2005 hasta acá, que empezó un poco la política pública a pensar en el sector audiovisual y a dialogar con las personas que estaban haciendo cine en ese momento, se fue poniendo el énfasis en la producción. Creo que ahora la producción, bien que mal, se ha ido como sosteniendo y creciendo, y ahora creo que el próximo gran paso a dar es pensar de mejor manera la exhibición. Entonces ahí pasa por decir, bueno, eso, poder quizás tener una cuota de pantalla en las distintas pantallas de exhibición, no solo en las salas de cine, también en las plataformas, en los canales de televisión, donde se pueda conversar y llegar a acuerdos con los exhibidores, es decir, bueno, cada X volumen de obra extranjera que pasás, te pedimos que pases algo de obra nacional, lo cual es lógico y es una forma también de fomentar el trabajo y de cuidar el trabajo uruguayo, que en otros sectores de la industria, de la producción nacional, sucede, ¿no? Claro, y nadie se alarma, al revés, es como algo bueno de que haya cierto cuidado a que lo que se produce en Uruguay tenga sus canales de comercialización cuidados y que sean sanos. Acá eso todavía no pasa. Entonces el rol del Estado para que la exhibición llegue mejor de la obra, de la película uruguaya, de las series uruguayas, creo que es un poco eso, entrar en conversación en un mercado que está muy atomizado por un gran polo que es Estados Unidos, que es Hollywood, y que empiece a pedir en esto de dar y regular que quienes exhiben tengan en cuenta de forma cuidada y muy particular la obra uruguaya. Entonces, por ejemplo, ha pasado cuando las grandes plataformas comenzaron a llegar a Europa, que algunos países europeos dijeron, bueno, muy bien Netflix, que vengas y ofrezcas en el mercado francés cientos de películas y series norteamericanas, pero nosotros te vamos a pedir que también pongas películas nuestras, claro, sin duda, del país, europeas. Exactamente. Y le exigieron un porcentaje de obra nacional a ese gran proveedor que mostraba solo obra norteamericana, si no venía el Estado a exigírselo. Claro. Entonces, ese juego, que a veces no es exigiendo, muchas veces es como negociando, bueno, yo te doy esto, pero si vos me das esto otro, y así, es algo que tenemos que empezar a pensar como país para empezar a cuidar un poco más y fomentar más el consumo de la obra local. Clarísimo. Francisco Magnone, directivo de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine en Uruguay. Muchas gracias por tu presencia en La Voz de la Mañana, por compartir estos minutos con nosotros y bueno, la invitación a ver más cine uruguayo. Bueno, gracias a ustedes. Muy buena mañana para todos. Muchas gracias. Muy bien, amigos. Vamos a una pausa y ya venimos con más información.